Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Valentina, la otra profesora del curso, y en este video cortito quiero hacer solamente un énfasis en algo muy puntual que ustedes ya empezaron a ver en la lectura anterior de la evolución de las plantas. Así que eh, nos va a servir como una herramienta para lo que queremos ver después para ordenar la información. ¿De acuerdo? Es imprescindible que ustedes guarden sus dudas, que las anoten para que después las conversemos. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es un cladograma. ¿Qué es un clado? Un clado es un grupo de seres vivos. Un clado pueden ser, por ejemplo, todos los humanos, o todos los simios, por ejemplo, o todos los mamíferos, o todos los animales no sé, con alguna característica. Entonces, un clado es un grupo que yo, como investigador, como humano, digamos, con la intención estoy armando. Es un grupo. ¿Y cómo lo ordeno? En un cladograma, ¿sí? Es una forma de organizar los clados, los grupos de seres vivos. Entonces, veámoslo bien. Esto funciona así. Hay una línea que sube desde la izquierda a la derecha, de izquierda a derecha, y se ordenan diferentes características. Columna vertebral, pulmones, uñas, pelo o pulgar oponible. En este ejemplo, por ejemplo. Entonces, sucede que el grupo de la derecha, que sigue a la línea recta, este grupo sí tiene la característica completa de pulmones, por ejemplo. Todo este grupo tiene pulmones y el grupo que se queda a la izquierda y arriba, no tiene esa característica. Por ejemplo, en este caso, los peces no tienen pulmones, pero todos los demás de este grupo sí tienen pulmones. Por ejemplo, en este ejemplo, los peces y las salamandras no tienen esta característica, no tienen uñas. Sin embargo, todos los demás, el lagarto, el ratón, el chimpancé y el humano, sí tenemos uñas. Entonces, esta es la gracia de un cladograma, que nos permite ubicar características en este eje de más abajo, ¿sí? En este eje que va desde la izquierda a la derecha, y nos permite ordenar a estos grupos, a estos clados, a estos grupos de seres vivos, nos permite ordenarlo en una secuencia de eventos. Hagan de cuenta que en fondo es lo que sucede, ¿cierto? Hagan de cuenta que estos eventos de acá abajo son eventos evolutivos, son características que aparecen después en la evolución. Primero apareció la columna vertebral, ¿cierto? Luego aparecieron los pulmones en algunos, luego las uñas en algunos, luego el pelo en algunos nomás, y luego el pulgar oponible en otro grupo de seres vivos. Entonces, esta línea de acá abajo, diagonal, es como una línea de tiempo que nos va ordenando los eventos que suceden y que nos permite indicar a qué grupo de seres vivos le corresponde esta característica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gracia. A mí me parece una herramienta importante los cladogramas porque nos permiten ordenar a los grupos de seres vivos de una manera evolutiva, mucho más clara que los árboles filogenéticos, que pueden ser otra forma de ordenarlo. Me parece que uno aquí puede seleccionar algunas características que uno cree más importantes y las ordena en el tiempo y de una manera muy visual que nos permite ir viendo qué grupo de seres vivos tiene la característica y qué grupo no la tiene. Entonces, como la evolución funciona de una manera en que los seres vivos se van adaptando al medio, ¿de acuerdo? Cuando los seres vivos que sobreviven a un evento, a un cambio climático, a un cambio ambiental, los que sobreviven a ese cambio ambiental son los que son más adaptados al cambio ambiental. ¿Me siguen? Entonces, claramente, si yo estoy ordenando estos eventos, estas características, las ordeno en el tiempo, estoy asumiendo que tener pelo es una adaptación. Los seres vivos que tienen pelo, en este ejemplo, están mejor adaptados al nuevo ambiente que los individuos que estaban antes de que apareciera el pelo, como un invento de la evolución. Entonces, por ejemplo, en el caso de las uñas, los seres vivos que tienen las uñas
están mejor adaptados que los que no tienen las uñas, pero están mejor adaptados para el ambiente en el que estos se desenvuelven. Entonces, el supuesto que hay aquí, el supuesto es que los primeros individuos que tenían menos características, por así decirlo, o características distintas, podían colonizar algunos lugares. Pero en la medida en que el planeta fue cambiando, se fue secando en algunas partes, aparecieron montañas en otras partes, se enfrió, se humedeció, se calentó, se enfrió, en la medida en que el mundo fue cambiando, estos seres vivos del principio, ¿cierto? Los que estaban antes, pudieron colonizar solamente algunas zonas y no pudieron colonizar las demás. Sin embargo, algunos que tuvieron alguna mutación favorable, algún cambio fisiológico favorable, pudieron seguir conquistando el planeta. Y así con cada cambio. Imagínense, por ejemplo, ahora, ¿por qué va a ser conveniente para el lagarto tener uñas en comparación con la salamandra? ¿Qué cosas puede hacer el lagarto con uñas que la salamandra no puede hacer? ¿Qué cosas, por ejemplo, puede hacer este grupo de acá de seres vivos, todos los mamíferos que tenemos pelo y glándulas mamarias, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer nosotros que los demás no pueden hacer? ¿Qué adaptación significa para nosotros estas características de aquí abajo, ¿cierto? Pelo y glándulas mamarias. ¿Qué significa para nosotros que nos permite colonizar otros lugares del planeta, vivir más tiempo, tener más crías o crías más longevas? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que lo que está ordenado aquí abajo, en este eje de aquí abajo, son eventos de la evolución que van suponiendo que cada vez los seres se adaptan mejor al medio ambiente. Entonces, la evolución, ¿cómo funciona? Con puro azar. Aquí no hay ninguna intención de nadie de querer sobrevivir. No, no funciona así. Nadie quiere sobrevivir. Los seres vivos simplemente son distintos. Y el ambiente va a permitirles a algunos sobrevivir y a otros van a tener que morir. Entonces, los que viven, por casualidad, porque tenían la característica distinta, los que viven presentan los cambios que fueron seleccionados a favor, presentan los cambios y no solamente los presentan, sino que además los heredan en el tiempo. Entonces, atención, porque este dibujo lo que está indicando, además de que estos eventos y estas características están ordenadas en el tiempo, también está indicando que hay un ancestro común aquí, que fue el primer individuo con pulmones, por ejemplo, y que a partir de este individuo con pulmones salen todos estos demás seres vivos, y que después hubo un ancestro que tuvo uñas, y después salen todos los demás a partir de ese único ancestro. ¿De acuerdo? Entonces, este cladograma lo que nos permite es ordenar información de características de los seres vivos que corresponden a diferentes grupos, los ordena en el tiempo, en la evolución y además nos indica que hay ancestros comunes con unos cambios importantes, que marcan la historia del planeta, de los seres vivos que habitan en el planeta. Entonces, algo así, un cladograma, aparecía en la lectura que les enviamos la semana pasada, la lectura de la evolución de las plantas. Por eso quiero que revisemos ese mismo cladograma de las plantas, pero partimos con este ejemplo que me parece un poco menos abstracto, ¿sí? A ver si me siguen ustedes. Recuerden anotar todas las dudas, todas las preguntas para que después las conversemos cuando nos veamos en vivo y en directo, ¿ya? Entonces, esto aparecía en la lectura. Esto aparecía. Este cladograma, consideren lo siguiente, los cladogramas los arma alguien, y los arma alguien con una intención. Aquí no están todos los seres vivos, están los que yo considero que son importantes para mostrar aquí. Entonces, en este cladograma están los seres vivos desde las bacterias en adelante. Pero fíjense que hay un cajón, aquí un cajón grande, amarillo, que mezcla todas las demás cosas que quedan fuera de lo que uno quiere mostrar aquí, que son las plantas. ¿Me siguen? Entonces, esta línea de aquí arriba lo que muestra es que todo esto es lo que está vivo.
Entonces, todo lo que está dibujado en este cladograma son los seres vivos. Y ahí está el primer ser vivo, como el primer hito evolutivo, el primer ser vivo. Y hubo un ancestro, que está justo aquí, hubo un ancestro común entre las bacterias y el resto de los seres vivos. Eso es lo que dice este cladograma, que hubo un ancestro entre este grupo de bacterias y el resto de los seres vivos. Luego avanza en el tiempo y indica que el siguiente evento evolutivo es una célula con un núcleo rodeado de membranas. Entonces hubo un ancestro común para todos los seres vivos eucariontes. Y aquí fíjense que esta línea gris se achica y tenemos un grupo de seres vivos que son los eucariontes del dominio Eucaria, pero está dejando fuera a los que no son eucariontes. ¿Se fijan? Bacteria y arquea o arqueabacteria no son eucariontes, son, bueno, es lo que nosotros llamábamos hace un tiempo, llamábamos procariontes. Ahora ordenamos las cosas distinto, vamos a verlo en otro momento. Entonces, hubo un ancestro común eucarionte que dio origen a los protistas, animales, hongos, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir de largo en esta línea evolutiva para marcar este evento de acá. Sucedió un único evento de endosimbiosis, ¿cierto? Donde una cianobacteria se mete dentro de una célula para generar el primer cloroplasto. ¿Sí? Esto es lo que está apoyado por la ciencia en este minuto, con los antecedentes que se cuentan en este minuto. Son teorías. ¿Sí? Ahora, una teoría no es cualquier suposición. Una teoría es una propuesta que está muy cercana a ser verdad, ¿cierto? Porque está muy respaldada por muchísima información que nos permite considerar como si fuera cierto. Ahora, por supuesto que no podemos volver al pasado y confirmarlo. Sin embargo, una teoría no es una suposición así nomás, como una idea loca, ya como esta de las teorías de las conspiraciones. No, es un conjunto de información científicamente respaldada que nos permite asumir que esto fue así con una probabilidad muy, muy alta. ¿Sí? Entonces siempre cabe la duda, sin embargo, esto está apoyado por un montón de estudios. Y en la medida en que la ciencia avanza, se confirma o cambia un poco el rumbo de las diferentes teorías. ¿Sí? Como ustedes tendrán que leer, se van construyendo las teorías encima de conocimientos previos, siempre conocimientos previos. Esta línea que está dibujada acá, perdón, este cladograma que está dibujado acá, se puede construir ahora. No hace cientos de años, se construye ahora con toda la información con la que se cuenta. Entonces, ahora es posible armar una línea de tiempo porque se construye con la información que hemos recopilado durante décadas de ciencia. Entonces, lo que tenemos acá es un cladograma que nos muestra cómo los seres vivos se separan en dos grupos, que son los eucariontes y el resto. ¿Ya? Nos dice que hubo un único evento de endosimbiosis y que aquí se separan. Este evento, que el cloroplasto tenga un tipo de pared distinto, va a separar a las algas glaucófitas de todo el resto de las otras algas y plantas. Miren lo que es una alga glaucófita. Tienen flagelo. ¿Saben lo que es un flagelo? Búsquenlo para que vean cómo son estos seres vivos con un flagelo. Miren lo que viene después. Aparecen las algas rojas o el grupo de las rodófitas, que todavía no son consideradas plantas. Por eso se llaman algas rojas y no plantas. Entonces miren lo que sucede después. Hay un evento que a mí me parece muy importante que conversemos en este curso, que es la aparición en la evolución, la aparición como característica de la clorofila B. Antes de este momento hay otros tipos de clorofilas. Hay bacterias con pigmentos, van a tener que leerlo. Hay hongos con pigmentos, hay animales con pigmentos, otras algas con pigmentos. Hay algunos protistas
con pigmentos. Pero recién aquí, recién en este momento de la evolución, que no tiene una cosa como temporal tan detallada, ¿cierto? Pero es un orden de los eventos, no necesariamente una duración de millones de años, sino que luego de esta secuencia de eventos aparece la clorofila B. Y ustedes van a ver después cuál es la pequeña diferencia con el resto de las clorofilas. Aparece la clorofila B y el almacenamiento de almidón. ¿Para qué le puede servir a una planta almacenar almidón? Hagámonos las preguntas que nos hacíamos antes con los animales. ¿Por qué puede ser un rasgo adaptativo? ¿Por qué puede ser una mejor adaptación tener clorofila B o almacenar almidón? ¿Para qué le puede servir a una planta o a un ser vivo tipo planta tener esta característica? ¿Por qué este grupo de seres vivos va a estar mejor adaptado que este otro grupo de seres vivos, ¿cierto? Al ambiente en el que estos están viviendo. Siempre es respecto al ambiente. Entonces, intenten responder eso. ¿Por qué la clorofila B puede ser una mejor idea? ¿Mm? Ahora, atención, porque por ejemplo, lo que tenemos acá es que hubo un momento, si ven el cursor, hubo un momento donde un grupo tuvo esta característica y este otro grupo se quedó con la característica antigua. Sin embargo, este grupo de las rodófitas, por ejemplo, o de las bacterias, por ejemplo, son seres vivos que igual se han actualizado al mundo donde viven. Esta bacteria, por ejemplo, que puede estar dibujada en algún lugar de este gran grupo, una bacteria moderna con la que podemos encontrarnos de frente, ¿cierto? Cuidado con las bacterias, algunas dan enfermedades. Una bacteria moderna está igual de actualizada que nosotros. Esta bacteria moderna no es necesariamente igual a su ancestro. Entonces, ojo ahí, porque esto no significa que las bacterias sean más primitivas, porque las bacterias están igual de actualizadas que nosotros, son igual de modernas que nosotros, se han adaptado al ambiente en la medida en que a ellas les parece necesario, en la medida en que el ambiente las obliga a adaptarse. ¿Sí? Entonces, no es que las bacterias sean más primitivas, es que no han tenido la necesidad de adaptarse y han seguido sobreviviendo al ambiente que les toca. Lo que tenemos que entender es que hubo un ancestro común y ese ancestro común ya no está. Pero ese ancestro común dio origen a las bacterias como grupo y a todos los demás como otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que marca este dibujo de acá, este cladograma, es que nos diferenciamos por diferentes características. Y lo que estamos armando acá, estamos organizando la información para decir que el grupo de las viridiplantas, de las plantas verdes, tiene esta diferencia con todas las demás. Eso es lo que estamos diciendo con este dibujo. Y quiero que se queden con esto, con la clorofila B. Les va a tocar leer un texto y analizar un poco esta información. Pero eso viene después, vean la guía de lectura. Miren esto, la pregunta era, ¿por qué la clorofila B puede ser una mejor idea que la que había antes, que era la clorofila A o la clorofila C? Sucede que la clorofila B es capaz de absorber luz en otras longitudes de onda. Bueno, ¿y eso por qué puede ser mejor para la planta? ¿Y a la planta qué le puede importar tener clorofila A o clorofila B? ¿Ustedes qué creen? ¿A la planta le sirve más tener clorofila B o tener solo clorofila A o tener las dos? ¿Qué será mejor? ¿Qué le puede permitir vivir mejor, alimentarse mejor, vivir más tiempo, tener más descendencia? ¿Qué le puede servir más? ¿Qué puede ser más adaptativo? Piénsenlo y anoten su respuesta. Entonces miren, este cladograma nos muestra más en detalle el grupo que antes, atención, el grupo que antes estaba resumido en un triángulo verde, ahora se expande y nos muestra el detalle. Aquí están todas las plantas verdes, que va a incluir al grupo de las clorófitas, al grupo de las algas carófitas y al grupo de las embriófitas. Entonces nosotros en este curso nos habíamos preguntado hace un rato
qué cosa es una planta y qué cosa no lo es. Y tenemos que buscar ahora qué características o qué argumentos o qué criterios nos permiten considerar que un ser vivo es planta y que otro no es planta. Entonces yo como profesora, yo como Valentina, tengo algunas ideas, pero a ustedes después les va a tocar actualizarse y redefinir lo que ustedes consideren que es planta. Ahora, ojo, porque esto no es un capricho, así como, no, es que yo quiero que las algas rojas también sean plantas. Bueno, pero va a tener que justificar eso. En la medida en que uno pueda justificar su criterio, entonces está perfecto. ¿Sí? Entonces, sigamos. Lo que tenemos acá es lo que se llama, fíjense acá en esta raya gris de acá, lo que se llama algas verdes. Eso nos está mostrando este cladograma. Volvemos acá al punto inicial donde dice que la clorofila B es este gran invento de la evolución, de pura suerte, pero es un invento de la evolución que nos permite, que nos significa un rasgo adaptativo, una mejor adaptación al ambiente de este mundo que era en ese entonces. ¿De acuerdo? Miren cómo avanzan los diferentes eventos, las diferentes características que significan. Recuerden que este es el supuesto. Esto es la estructura del flagelo o el citoesqueleto con muchas capas, el crecimiento filamentoso, el fragmoplasto, el crecimiento apical. Todas estas cosas van significando de manera secuencial una mejor adaptación al medio en el que viven estos seres vivos. Pero miren cómo son estos individuos. Esto es un ejemplo de alga de este grupo, de las clepsomidiales. Para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estos grupos de acá, de las algas carófitas. Esto es un ejemplo de algas carófitas, del grupo de las clepsomediales. Esto es de los coleocaetales, coleocaetales, que son estos de acá. Pero miren lo que diferencia esto de acá. Retención del huevo. Hay un huevo, hay un flagelo, esperma, un huevo encapsulado, muchos. Estos son como algas con cola, ¿sí? Como un espermatozoide. No sé, a mí de pronto me dan ganas de dejarlas fuera del reino planta. Veamos si las dejamos o no. Este es un ejemplo de las algas de los carales. Que tienen estas características distintas que son más detalladas, ¿no? Pero que significa, por ejemplo, miren esto, muchos cloroplastos por célula. O sea, tener más cloroplastos por célula es una mejor idea que tener menos. Y en ese sentido, estas algas de acá están mejor adaptadas que las que acabamos de ver. Entonces, miren lo que separa a todo el resto de las algas carófitas y de las clorófitas de las plantas embriófitas. Consideren que el sufijo fita o fito, significa planta. O sea, esto de acá significa una planta con embrión. ¿Sí? Una planta con embrión. O sea, este es el grupo de las plantas con embrión. Miren esto. Exactamente, ese es el cambio que hubo en la evolución. Este grupo de plantas se caracteriza por tener embrión. Eso significa una mejor adaptación para el ambiente donde estas plantas se desenvuelven. Entonces, recuerden que todos estos seres vivos de acá, las algas clorófitas, las algas carófitas y las plantas embriófitas, todas tienen clorofila B. Clorofila B es la característica que agrupa a todos estos seres vivos y que los distingue del resto de los seres vivos. Sigamos. Esto es tarea para la casa. Tienen que tener súper claro cuál es la diferencia entre unicelular, multicelular y pluricelular. Investíguenlo, búsquenlo, ténganlo súper claro y lo conversamos cuando nos veamos. Porque esto también nos va a permitir separar grupos de seres vivos para ver si los juntamos o no los juntamos con las plantas o con lo que sea. Entonces miren esto. Lo que tenemos acá es que este dibujo
también es un mapa filogenético, es un mapa de la evolución que nos muestra los ancestros comunes y cómo de algunos ancestros salen dos grupos, o a veces salen de un ancestro, salen 3 grupos. ¿Ven? Cada raya es un grupo distinto. Todos estos seres vivos de acá, por ejemplo, todas estas de acá, están mucho más emparentadas entre ellas mismas que con estas de acá. ¿Sí? Estas de acá tienen un ancestro común mucho más cercano que el ancestro común, por ejemplo, que junta a todas estas plantas y algas con las algas clorófitas. Pero además miren los dibujitos, porque este lado de acá, las clorófitas, a mí me parecen mucho más del tipo bichito, ¿sí o no?, que del tipo planta. Pero la razón no es así nomás, es que efectivamente hubo un ancestro hace mucho, mucho tiempo que separó los dos grupos de las algas clorófitas del resto de este grupo de plantas. Entonces, también podríamos usar este criterio para separar este grupo de seres vivos y dejar, por ejemplo, a las clorófitas fuera del grupo de las plantas. Podría ser un criterio. Aunque tengan clorofila B, las dejamos fuera porque son un grupo muy distante evolutivo. En la evolución tenemos un ancestro común que es muy, muy, muy antiguo, muy distante. Y por eso podemos dejarlas fuera del grupo. Por ejemplo, ese sería un criterio, podría ser. No lo voy a definir yo, vamos a definirlos todos juntos, pero tirando ideas para que veamos qué opciones tenemos. Seguimos. Entonces, de nuevo, el triangulito que antes estaba verde resumido ahora se abre y nos muestra el detalle. Recuerden que este grupo de plantas, las embriófitas, son plantas con embrión. También sucede que justo son las plantas terrestres. Pregunta, ¿qué tendrá que ver tener un embrión con que sean plantas terrestres? ¿Qué tendrá que ver? O sea, todas las demás plantas o pseudoplantas y algas no son terrestres. ¿Tendrá que ver algo esta invención del embrión con la posibilidad de vivir en la Tierra? Piénsenlo, anótenlo. Miren esto de acá. Entonces sigamos viendo qué cosas van distinguiendo a todos los grupos de estas plantas terrestres. Cambia la estructura del espermatozoide. O sea, si hay un espermatozoide acá, vamos a verlo en detalle, pero si hay un espermatozoide acá, significa que esto requiere de un medio líquido para poder propagarse. O sea, siguen siendo plantas que requieren agua. Miren las plantas que están acá. Las briófitas. ¿Qué son las briófitas? Anótelo, búsquelo. Anótelo, búsquelo y vea por qué las briófitas requieren agua. Porque tienen espermatozoide para reproducirse. ¿Quiénes son estas plantas que requieren agua porque tienen espermatozoide? Luego avanzamos y miren, aparece en la evolución el xilema, el floema. ¿Se acuerdan qué es eso? Esto es contenido de colegio, debieran acordarse aunque sea un poquito. Vamos a verlo en detalle, pero debieran acordarse. O sea, todo el grupo antes de acá, todas estas plantas de acá, no tienen ni xilema ni floema. Y miren cómo se llaman estas plantas de acá. Se llaman traqueófitas, o sea, plantas, fitas con tráquea. Plantas con vasos, con haces vasculares. ¿Se acuerdan que en la lectura de antes también aparecía esto? Yo les preguntaba en la guía de lectura, ¿qué es esto de la vascularización y por qué es importante? ¿Por qué puede servirle a una planta tener xilema o tener floema? ¿Por qué puede significarle a la planta adaptarse mejor al nuevo medio? O
¿qué otro medio, qué otro ambiente podría colonizar la planta ahora que cuenta con xilema y con floema? ¿Mm? Miren esto, avanzamos en el tiempo, avanzamos en la evolución y vemos que aparecen los eufilos. ¿Qué significa eu? ¿Qué significa filo? ¿A qué les suena? ¿Les suena la eutanasia? La eutanasia es la muerte bella, la muerte perfecta. Thanatos es muerte, eu es bella o perfecto, correcto. Verdadero también significa. Entonces, si eu significa verdadero, correcto, entonces filos, ¿a qué le suena filos? A folio, hoja, filo, hoja. Aquí aparecen recién las hojas verdaderas. Las hojas verdaderas. ¿Por qué puede ser una mejor idea tener hojas verdaderas que no tener hojas verdaderas? ¿Por qué puede ser más adaptativo para una planta tener hojas que no tener hojas? Que tener algo parecido a hoja. ¿Mm? Y miren la última idea de la evolución. Bueno, no es la última, pero es la última que aparece en este cladograma. Miren. Semilla. Semilla, espérense. Justo estas dos de acá tienen semilla. Miren cómo se llaman. Esperma, espermato, fita. O sea, plantas con esperma. Esperma significa semilla. Este de acá es el grupo de las plantas con semilla. ¿Por qué puede ser una buena idea tener semilla? Otra pregunta. Si estas plantas de acá tienen semilla y es como la novedad tener semilla, ¿qué había antes entonces? Si estas de acá no tienen semilla, ¿qué cosa tienen? Busquen qué es una gimnosperma y qué es una angiosperma. Búsquenla, un Google rápido nomás, a ver qué pasa. A ver quiénes son y cuál es su semilla, po, para ver si las conocemos o no las conocemos. Esto debería ser un poco más familiar. Nosotros vamos a trabajar con varios de estos grupos de acá, con las briófitas y con algunos demás. Entonces fíjense que estas plantas básicamente se van adaptando a un mundo cada vez más seco. Estas plantas están colonizando la tierra, que también es algo que ustedes alcanzaron a leer. La evolución de las plantas va en paralelo con la colonización de la tierra. Y colonizar la tierra significa más o menos humedad, más o menos desecación, más o menos riesgo de morirse por sequía. Entonces, ¿cómo tiene que prepararse la planta? ¿Cómo tiene que adaptarse la planta para poder conquistar la tierra? ¿Qué tendrá de interesante la semilla en esa estrategia? Anoten todas esas respuestas. Si les quedan dudas, anoten también y volvemos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de ancestros y tenemos que entender que hubo una alga verde ancestral que dio origen a todas las demás plantas. ¿Mm? Nosotros vamos a trabajar con musgos, bueno, con briófitas en general, pero con musgos en particular. Vamos a trabajar con las pterófitas. Ptero. ¿Qué significa ptero? ¿A qué le suena pterodáctilo? Pterodáctilo, ¿no? ¿Le suena algo? Pterodáctilo. Dáctilo es dedo. Ptero es ala. O sea, el dinosaurio con las alas de dedo. ¿Y qué será pterófita? Una planta que, planta con forma de ala. Y ahí están los helechos. Vamos a ver las gimnospermas también y las angiospermas. Entonces tenemos que entender que esto es la historia de la evolución de las plantas. Significa que hubo cambios en algunos individuos. Esos individuos estuvieron mejor adaptados al cambio en el ambiente.
Y esos individuos dieron origen a nuevos individuos distintos que se adaptaron al ambiente. Y luego hubo más cambios en el ambiente y algunos sobrevivieron. Solo esos que sobrevivieron pudieron heredar sus cambios y sus novedades y dar origen a otros seres vivos. Y luego hubo más cambios en el ambiente, porque el ambiente siempre cambia y siempre está matando a algunos, a los que no estén adaptados. Y los que estén adaptados, por suerte, van a sobrevivir y van a generar herencia, van a generar descendencia. Entonces, lo que tenemos que entender es a qué cosas se está adaptando la planta. El mundo al principio era básicamente un océano. Todos estaban en el océano. De pronto la Tierra comenzó a emerger. Vamos a ver después unos videos de las placas tectónicas, o sea, del movimiento de las placas. Vamos a revisar un poco esto, pero por mientras, la Tierra comenzó a emerger y se pudo colonizar. Se pudo colonizar solamente por las plantas que pudieron hacerlo. Entonces, para que vean que la evolución de las plantas, como les contaba antes, como ustedes ya leyeron, la evolución de las plantas que va desde aquí abajo hasta aquí arriba, en esa dirección, coincide con la conquista de la Tierra. Y sucede que este planeta en este minuto está más seco que antes, en términos generales. Antes esto era como la zona tropical en todo el planeta. Ahora no, hay zonas restringidas y zonas de desierto permanente. Desierto permanente, eso es muy nuevo en este planeta. El desierto permanente es novedad. Y hay plantas que se están adaptando a eso todo el tiempo. Entonces tenemos que entender por qué una planta con flor, por qué una planta con flor y con fruta está mejor adaptada a un mundo que se seca, por ejemplo. Entonces, esto es lo último. La evolución significa que hay un parentesco, hay un pariente común y hay una adaptación. El que se adaptó sobrevive y el que sobrevive tiene descendencia. Entonces, ¿a qué se adapta? A condiciones distintas, a un ambiente distinto, humedad distinto, suelo distinto, luz distinta, viento distinto, lo que sea que cambie. Entonces, tenemos que entender, en este curso de fisiología vegetal, vamos a entender cuáles son las estrategias de adaptación. Cómo se adaptan las plantas a lo que tengan que adaptarse. Ese es el foco. Y aquí una última imagen para que vean que hubo momentos en la Tierra en que algunas plantas que ya puede que no existan, algunas plantas eran mucho más exitosas que ahora. El grosor de esta imagen de acá indica el éxito de las plantas, como la abundancia. Fíjense que hubo plantas muy abundantes, pero que ya no son tan abundantes. Esto de acá es el pasado, esta parte de abajo es el pasado y la parte de arriba es el presente. ¿Cuál planta dirían ustedes que es la más abundante en el presente? ¿Cuál es la planta que más se observa en el presente? La planta que tiene colonizado el planeta en este minuto. ¿Cuál es la planta exitosa? Bueno, el grupo de plantas exitosa. El que sea más abundante en el presente. Estos de acá son los más abundantes en el presente y son los que aparecieron último. Aparecen último y son los más abundantes, porque son los más adaptados a este presente. Bueno, eso es todo por esta vez. Entonces, recuerden guardar sus preguntas, juntarlas, pueden mandarlas por correo o esperamos a juntarnos en vivo y en directo pronto. Les deseo que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.